Sin duda, el hecho de mayor impacto fue el paro que por 11 días de octubre se vivió en gran parte del territorio nacional y que en principio fue en rechazo a las medidas económicas tomadas por el gobierno. El movimiento indígena llegó desde varios puntos de Ecuador hasta Quito, donde el 12 de octubre la violencia se evidenció con bloqueos viales, saqueos, incendios. Al final quedaron víctimas mortales cuya cifra aún es motivo de discrepancias. Cientos de heridos, miles de detenidos y cerca de 3.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Alex Ceballos nos ha preparado un recuento de los hechos. Lo que inició como una protesta social terminó en agresiones. Saqueos. Incendios. Vandalismo. Destrucción. El presidente Lenín Moreno firmaba el decreto 883, que eliminaba los subsidios de combustibles. Así empezaba octubre. Ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. 2 días después el país se quedaba sin transporte. Automáticamente la transportación suspende sus actividades. El 3 de octubre el gobierno anunció el incremento de los pasajes. Con ello tranquiliza a los transportistas, pero no a los indígenas. Ellos estaban movilizados. ¿Quién dijo que trabaje? ¿Quién dijo que trabaje? Convocamos a las medidas de hecho en las calles. Esperamos que nos sepan comprender. En la Sierra Centro bloquearon las principales vías. También lo hicieron en la Panamericana Norte. En Sucumbío se tomaron las instalaciones de pozos petroleros. En Guayaquil, grupos de manifestantes causan desorden y saquean locales comerciales. Moreno declara el estado de excepción y los militares salen a las calles, pero la agitación continúa. En Cotopaxi el vandalismo destruye plantaciones florícolas. También entran a una industria de lácteos. ¡Milton! ¡Milton! ¡Milton, cierra la bodega de paso! El 7 de octubre Lenín Moreno traslada la sede del gobierno a Guayaquil, pero ese mismo día miles de indígenas ingresan a Quito. A su paso una tanqueta de militares es quemada y arrojada a la zanja. Ya mataron un tanque. Y en Quito los indígenas se concentran en el Parque del Arbolito y se enfrentan a la policía. El 8 de octubre los manifestantes rompen el cerco e ingresan a la fuerza a la Asamblea Nacional. Con la utilización de abundante material lacrimógeno, la policía y los militares recuperan el Palacio Legislativo. 5 universidades de la capital se convierten en lugares de paz y acogida para los manifestantes indígenas. El 9 de octubre los indígenas avanzan pacíficamente al centro de Quito. Era una expresión de fuerza, muy cerca del Palacio de Carondelet, donde se reforzó la custodia. El 10 de octubre un grupo de policías y periodistas fuimos impedidos de salir del ágora de la Casa de la Cultura. Fue un momento tenso, de agresiones verbales a la prensa y a la autoridad. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese Para el 12 de octubre arribaron a Quito indígenas amazónicos. Ese día fue el punto más alto de disturbios. Al menos 50 puntos estratégicos fueron bloqueados en la capital. Incendiaron la Contraloría. Áreas estratégicas donde reposaban investigaciones importantes fueron atacadas. Atacaron Teleamazonas y el comercio. En estas circunstancias el gobierno invitaba al diálogo y anunciaba el toque de queda en la capital. La noche del 12 de octubre se escuchó en varias ciudades del país el denominado cacerolazo, con utensilios de cocina desde sus casas. Muchas personas expresaban su malestar contra las medidas económicas y también pedían que vuelva la paz.
En esas circunstancias, el gobierno invita al diálogo y anuncia el toque de queda en la capital. El domingo 13 de octubre, gobierno e indígenas se sientan a dialogar. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Las Fuerzas Armadas revelaron que durante las protestas varias unidades militares fueron atacadas. Detectaron la presencia de grupos infiltrados. Según la Defensoría del Pueblo, 11 personas fallecieron. La Fiscalía registra 1.340 heridos, 1.192 detenidos y 273 procesados. Los sectores productivos estiman que durante los 11 días de paralización, el país perdió más de 3.000 millones de dólares. Una ciudad destruida, con huellas de la violencia.